Bueno, vamos a analizar ahora la responsabilidad por las profesiones liberales. Este aspecto o este capítulo está contenido dentro de las responsabilidades especiales o dentro de la parte especial del derecho de daños. Cuando hablamos de la responsabilidad de las profesiones liberales, tenemos primero que tener en claro que cuando hablamos de profesión liberal, estamos hablando de un sujeto que ha obtenido un título universitario o un título emitido por una entidad universitaria y que además de ese título, el sujeto está matriculado en una colegiación, ¿sí? O esta entidad de colegiatura es quien le otorga una matrícula habilitante para ejercer esta profesión. El resto de los profesionales quedaría fuera de el resto de sujetos que realizan actividades quedarían afuera de este tildo, de este concepto de responsabilidades profesionales, si no tuvieran o título habilitante o matrícula otorgada por el colegio respectivo. No desconocemos que existe una doctrina que podríamos llamar amplia, que entiende que las responsabilidades por profesiones liberales incluye también algunas actividades donde no existe título universitario o bien no se encuentra colegiación obligatoria para estos profesionales, pero nosotros adherimos a la tesis un poco más estricta. Pero, por cierto, la materia es opinable. La responsabilidad civil por las profesiones liberales está expresamente regulada por el Código Civil y Comercial en el artículo 1768. La norma establece: la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. Y en un segundo punto establece que la responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. La primera parte de la norma es bastante clara. Cuando el profesional, ¿sí?, contratante ofrece sus servicios, lo que está haciendo es, lógicamente, comprometiendo hacia un hacer, con lo cual el legislador ha establecido que las reglas de la responsabilidad profesional se encuentra regulada por las obligaciones de hacer. El segundo punto a resaltar o de interés que presenta esta norma tiene que ver con el tipo de responsabilidad o el factor de atribución que se aplica en estos casos. La norma es totalmente clara. Dice: la responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Esto es lógico, pues el profesional compromete un hacer que consiste en una diligencia conforme a las reglas de su profesión. Es decir, simplemente se compromete a ejercer todos aquellos tipos de actividades, diligencias y obligaciones que logren el ejercicio al cual se ha comprometido. Pero el sujeto no compromete un resultado. Esta idea de medios y resultados nos lleva, lógicamente, a considerar la distinción que ha hecho el legislador en relación a las obligaciones de medios y resultados. Esta distinción, plasmada aquí en las responsabilidades profesionales, también concuerdan con lo dispuesto por el artículo 1723. Si ustedes recuerdan, el artículo 1723 establece claramente la responsabilidad objetiva cuando de las circunstancias de la obligación o lo convenido por las partes surgiere que el deudor debe obtener un resultado determinado y en este caso su responsabilidad será objetiva. Del mismo modo en las responsabilidades profesionales. Si el sujeto nada comprometió, la responsabilidad será, el factor de responsabilidad, será subjetivo y, por cierto, el profesional se libera demostrando su no culpa. Mientras que si el sujeto comprometió un resultado, el factor de atribución es objetivo. No basta con que pruebe su no culpa. Supongamos un arquitecto que se obligó para en determinado plazo confeccionar un plano. Llegado el plazo, el plano no está, evidentemente el arquitecto no puede alegar su no culpa para eximirse de responsabilidad. Es decir, el plano no está, pierde todo sentido, carece de sentido hablar de no culpa. La responsabilidad en este caso es objetiva. La segunda parte de la norma que regula la responsabilidad por actividades profesionales refiere que cuando la obligación de hacer, recuerden lo que dijimos en la primera parte, cuando la obligación de hacer se preste con cosas, no es objetiva la responsabilidad, excepto que se cause un daño derivado del vicio de la cosa. Esto, digamos, es bastante problemático o es bastante, si se quiere, complejo para analizar ahora. Simplemente lo que podemos decir es que aquí el legislador entendió que esta norma es general para todas las profesiones liberales. Si hubiese entendido, hubiese sido preferible que lo limitara a la responsabilidad médica, pues ustedes imaginen, para un médico es razonable que, aun cuando manipule elementos o cosas, el factor de atribución por la responsabilidad no sea objetivo, porque si no, ningún médico se atrevería a manipular cosas. Cuestión necesaria para ejercer la profesión. Imagínense un médico sin bisturí. Sería imposible que realice cualquier intervención quirúrgica. Por eso es que se entiende que cuando el profesional
cumpla con su labor o la tarea a la cual se comprometió, el hecho de que manipule cosas no generan la responsabilidad del artículo 1757, esto es, la responsabilidad objetiva derivada de la intervención de cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la regla es, cuando el profesional utilice cosas para el ejercicio de su profesión, la responsabilidad no va a ser objetiva, es decir, se considera no objetiva, aun cuando intervengan cosas en el ejercicio profesional, salvo que estas mismas cosas contengan un vicio y el daño provenga de ese mismo vicio, cosa diferente o distinta al propio riesgo que puede implicar la cosa. En síntesis, si el profesional usa cosas, la responsabilidad no es objetiva, salvo que el daño provenga del vicio de la misma cosa.